bien fácil poderlo controlar, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de máquinas que permiten controlar los de tipo 1. Ahora, pongámosle más reglas. Pasemos a la de tipo 2. La de tipo 2, un poquito más de reglas. Imagínense, si seguimos con el ejemplo que nosotros estábamos hablando, mire, lo que pasa es de que si hablamos de universidad es bien complejo, ¿verdad? No tengo, pues alguien puede decir, bueno, yo voy a hablar de ingeniería, yo voy a hablar de enfermería, yo voy a hablar de psicología, yo voy a hablar de derecho, yo voy a hablar de trabajo social, yo voy a hablar de tal cosa. A pesar de que ya está un poquito restringido, todavía sigue siendo bastante complejo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a restringir y decimos, bueno, entonces hablemos explícitamente del curso de autómatas. Entonces, ya es más fácil para mí porque digo, bueno, ese es mi curso, entonces no me va a costar nada platicar con ellos, ¿verdad? Pero ¿a quién se le complicó un poquito más? A usted. Porque todo lo que tiene que decir tiene que tener una estructura, tiene que tener una forma de todo lo que usted tiene que hablar, ¿verdad? Entonces es bastante complejo para usted, mucho sencillo para nosotros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo controlan? Lo trabajan las gramáticas que conocemos ya, que son las gramáticas incontextuales, ¿verdad? O las de libre contexto, las que usted ya conoce. ¿Por qué se le llaman incontextuales? Porque al momento de derivar, no importa quién está enfrente y no importa quién está detrás. Si usted se fija, cuando usted deriva acá, por ejemplo, el que está en amarillo, cuando usted deriva el que está en amarillo, realmente a usted no le interesa quién está delante y quién está detrás. Entonces puede colocar en este caso, si seguimos con esto, solo aquí me faltaría la C que derive a una B, por ejemplo. Entonces, al momento que uno esté derivando, por ejemplo, empecemos por A deriva AB, usted dice, voy a derivar la B. Únicamente por eso se preocupa. No le preocupa qué hay delante y no le preocupa qué hay detrás, en lo más mínimo. Y la regla, ahora, ¿qué hay del otro lado? Fíjense bien qué es lo que nos exige del otro lado. Veamos acá. Únicamente tiene que ir un no terminal de este lado. Miren, que eso es lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, usted no ha visto ninguna producción donde del lado izquierdo, sí, del lado izquierdo, haya un no terminal, haya un terminal. Inclusive ni siquiera nos hemos topado con dos, únicamente tenemos uno nada más. Entonces, no nos preocupa quién está adelante. Y no nos interesa lo que está detrás. Pero ¿qué hay del lado derecho? Del lado derecho está gamma, que gamma pues dice que puede haber terminales, no terminales, todo lo que usted conoce, porque si se fijan, los que nosotros tenemos aquí, tenemos terminales, una mezcla de terminales y no terminales, y tenemos no terminales. Entonces, esto es independiente del contexto. No le interesa qué hay delante, qué hay detrás. Entonces, cuando usted va derivando, dice, bueno, ¿qué es lo que me toca a mí derivar la B? La B pasa a una C. Entonces digo, voy a derivar la C nuevamente. Entonces terminamos a esta parte. Y ya terminamos. Nunca nos importó qué hay delante y qué hay detrás. A diferencia de esto que sí nos interesa, qué hay delante y qué hay detrás. Esa es la diferencia de un dependiente del contexto y de un independiente del contexto. Entonces, esto ya es los de los incontextuales. ¿Quiénes trabajan o qué tipo de autómatas son los que tenemos que trabajar? Pues lo trabajan los autómatas de pila o con pila, ¿verdad? Como usted quiera llamarlo. Algunos lo llaman como autómatas de pila y otros lo llaman como autómatas de pila, que tienen una memoria. Eso lo vamos a empezar ya a trabajar entre un ratito. Los autómatas que usted conoce le vamos a hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Luego tenemos los de tipo 3, que son los últimos. Los de tipo 3 son mucho más estrictos. Vamos a dejarlo por aquí. Este es el de tipo 3.
El de tipo 3, que son los lenguajes regulares, ¿verdad? Estas letras que están aquí significan lenguaje regular, lenguaje de libre contexto, lenguajes sensibles al contexto y los lenguajes sin restricciones. No hay restricciones. Eso es lo que significa cada tipo de lenguaje, que son los que trabajan los autómatas, las gramáticas de tipo 0. La gramática controla un lenguaje. Entonces, en este caso, lo trabajan los regulares. Hasta aquí estamos nosotros, los regulares. ¿Qué es un lenguaje regular? Lo que estamos explicando nosotros, regular. ¿Quiénes lo manejan? Un autómata finito. ¿Por qué nosotros trabajamos con un lenguaje regular? Si ustedes se fijan, nosotros, ¿dónde empezamos a estudiar? Desde el regular. Por eso fue que vimos expresiones regulares e hicimos pequeños autómatas, que es bien complejo porque no leen nada más de lo que usted les dice. Entonces, es bien estricto, que simple y sencillamente las reglas son y se tienen que hacer de esa forma. Si nosotros revisamos acá, dice que del lado derecho solo va a haber un no terminal y del lado izquierdo puede haber un terminal o puede haber un no terminal seguido de un no terminal. Este es el orden y ahí no hay vuelta de hoja. O sea, no es gamma, no es alfa, no es beta, sino que sencillamente lo que le diga, eso es lo que va a hacer. ¿A qué nos recuerda esto? Expresiones regulares. Le dice una cosa y así se tiene que hacer. Son bien estrictos. Entonces, esos son los 3 tipos de gramáticas que controlan distintos lenguajes. Tipo 3, la más estricta, pero la más compleja. Si venimos partiendo de nuestro ejemplo, vamos a decir, bueno, hoy hablamos explícitamente del curso. Hoy hablamos de jerarquía de Chomsky. Entonces, imagínense, para todos va a ser bien difícil. Mejor hubiéramos hablado de cuando no habían reglas, ¿verdad? Entonces, cada vez se vino cerrando de lo que ustedes quieran, de la universidad, de los cursos, del curso y luego del tema de la semana. No sé si me entendieron exactamente qué es lo que hace jerarquía de Chomsky. Me interesaría que me escribieran si sí o si no, para los que tienen problemas. Por mi parte, todo claro, Inge. Excelente, gracias. Los demás espero que sí, realmente. Lo que pasa es que cuando vayan ustedes a leer la teoría de Chomsky, pues sí lo explica de una forma bastante bonita también, pero es mejor que usted entienda que lo único que va controlando son las restricciones, sin restricciones, con poquita restricción, con un poco más restricciones, luego con muchas restricciones. Entonces, ¿y qué autómata es la que va a ir trabajando cada uno? Nada más eso. Revisen, me cuentan los demás cómo vamos. No sé si están los demás ahí, solo está Neily, creo yo. Claro, Francisco dice, los lenguajes o la abreviatura que tiene la imagen no la entendí. Me imagino que nos referimos a esto, a esta parte. Empecemos desde abajo. LR significa lenguajes regulares, que tienen regla. Que una regla es una regla y no se puede hacer nada. Eso significa LR. LLC significa lenguajes de libre contexto. Libre contexto. Luego está LSC. Dijimos que son los lenguajes sensibles al contexto. Sensibles al contexto. ¿Por qué son sensibles al contexto? Porque son las contextuales. Le importa quién está delante y quién está detrás.
¿Estamos bien? Y la última. Los lenguajes sin restricciones. Es que está en inglés, por eso. Lenguajes donde no hay restricciones. Sin restricciones. No hay restricciones. Entonces, lenguajes sin restricciones, lenguajes sensibles al contexto, lenguajes libres de contexto y los lenguajes regulares. Bueno, sigamos entonces. Entonces, en conclusión, eso es jerarquía de Chomsky. Nada interesante. Bueno, sí es muy, muy importante para que nosotros podamos tener. Porque no lo utilizamos de una forma práctica, porque nosotros solo llegamos nada más a generar gramáticas libres de contexto. No generamos gramáticas que sean sin restricciones, porque es bien complejo. Bueno, cambiemos de tema. Creo que no hay más temas. Jairon, lo escucho. ¿Hay más? Perdón. ¿Hay más tipos de restricciones? No, solo hay, si hablamos de restricciones según jerarquía de Chomsky, hasta aquí solo hay 3 tipos de gramáticas. Cuando hablamos de 3, se recuerdan ustedes de las reglas de Code, ¿verdad? Dice que son 13, 12, creo, y al final son 13 porque cuenta el 0. Son 3 aquí, o sea, 4 niveles, 0, 1, 2, 3, nada más. De ahí no hay más restricciones. Solo eso. Y cuando hablamos de restricciones, ahorita, Jairon, cuando hablamos de restricciones, estamos hablando de que es exactamente lo que tiene que ser. Y el más estricto son los lenguajes regulares, los que usted ya conoce a través de expresiones regulares, ¿verdad? Porque si la expresión regular lo escribió así, así tiene que ser. Entonces, el autómata es bien fácil, porque el autómata que usted construye, por ejemplo, no acepta ninguna cadena que no sea la que usted le dijo. Entonces, es bien estricto. Lo escucho, Jairon. Gracias, Inge. Entonces, de estos 4 tipos de lenguaje, todos pueden ser leídos por una máquina. Esa sería mi consulta. Ajá. Cada tipo de gramática tiene su propia máquina. La que nosotros utilizamos hasta ahorita son los autómatas finitos, sea determinista o no sea determinista, así como lo conoce. Ahorita, como nosotros ya nos metimos, ya subimos de nivel, diría alguien, ya empezamos con las de tipo 2, que son las sensibles, las incontextuales o las de libre contexto, entonces ya no nos van a servir nuestros autómatas que nosotros hacíamos. Tenemos que utilizar autómatas con pilas, es otro tipo de autómatas. Si seguimos subiendo y cuando lleguemos a tipo 1, que son las sensibles al contexto, cambiamos de autómata y trabajamos con autómatas linealmente acotados, o sea, que ya tienen una cinta. Y si seguimos más adelante con lenguajes donde ya no hay restricción, ya tenemos que empezar a trabajar con máquinas de Turing. Cada tipo tiene su propia máquina. Nosotros vamos a pasar hoy con los autómatas de pila y la próxima semana llegamos a Turing y se van a dar cuenta de que sí es bastante, mientras más fácil, mientras más complejo es la máquina, puede leer un montón de cosas. Ahorita nosotros todavía no podemos hacer autómatas que realicen operaciones, pero esas operaciones la manejan mejor las máquinas de Turing. Entonces, conclusión, cada tipo de gramática tiene su propia máquina, que son esas 4 máquinas que usted ve ahí. Un autómata finito, un autómata con pila, un autómata linealmente acotado y una máquina de Turing. A eso se refiere. Inclusive dentro de los no regulares hay autómatas celulares, bien bonitos, ¿verdad? Entonces, pero no está dentro de nuestros temas. No sé si tienen dudas, cambiamos de tema.
a algo más sencillo. Jairo, ¿no escucho? No tenga pena, con mucho gusto. Gracias, Inge. ¿Y estos 4 lenguajes sí se manejan en una computadora, en un ordenador? Así es, en la teoría computacional sí se utiliza y en los compiladores. Lo que pasa es de que esto se utiliza tanto en la teoría de computación, nosotros por nuestro lado lo utilizamos en el diseño de compiladores, ¿verdad? Pero otros lo utilizan en inteligencia artificial, en redes neuronales, en fin, en todas las áreas, pero sí se utilizan las 4. Nosotros en compiladores solo utilizamos nada más los de tipo 2, gramáticas incontextuales. Por eso nos vamos a centrar ahí. No podemos usar otro tipo porque nosotros no generamos otro tipo de soluciones. Nosotros, ¿qué buscamos? Cuando alguien nos pregunte, ¿qué realmente buscamos con autómatas y compiladoras? Desarrollar nuestro propio compilador. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Solo en el tipo 2. No vemos las demás. O sea, sí les damos una pincelada ahorita, pero no las estudiamos como tal. Ya cuando uno llega a compiladores, pues uno le dice, bueno, aquí nos vamos a concentrar en las gramáticas de tipo 2. Así que empecemos a armar con un autómata de pila, generamos la pila, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí se utilizan en otras áreas también, no solo en la de nosotros, pero sí lo trabajan. Bueno, cualquier duda ustedes me detienen. Hablemos de esto. Acerquémonos un poquito a lo que nosotros estamos trabajando. Porque cuando usted hace su lenguaje de programación, necesitamos estandarizar las estructuras. Y necesitamos de indicar cuál es la forma en la cual se debe describir las cosas. Y viene esta notación BNF. Una notación BNF es una notación en la cual nosotros escribimos todas las producciones posibles que sucedan en un lenguaje. Es muy, muy similar a una gramática. Veamos la similitud. ¿Cómo vamos a hacerlo lo más básico posible? ¿Cómo es una gramática normal? Vamos a colocar aquí la gramática y vamos a colocar aquí, vamos a quitar esto. Vamos a colocar la gramática y vamos a colocar el BNF acá. Veamos, una gramática, ¿cómo la escribimos nosotros? De esta manera, ¿verdad? A deriva a B. Solo es un ejemplo. De hecho, así lo leemos nosotros. A deriva a B. Cuando nosotros lo pasemos a un BNF o cuando nosotros generemos un BNF, ¿verdad? Cambian la lectura y cambian los símbolos. Eso es algo bien importante entenderlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a cambiar? El deriva ya no existe. Si no existe, se define como. Entonces, en vez de la flechita del deriva, nosotros ya utilizamos 2 puntitos y un igual. Y se lee como, se define como. O sea, esa es la nueva lectura. Esa es la nueva lectura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, condición se define como un argumento, etcétera, etcétera. Es simplemente la parte de la lectura nada más. Ahora bien, ¿qué cambia también las cosas? Tenemos también los no terminales y de una vez hablemos de los no terminales, que nosotros los representamos con mayúscula. Acá, por lo general, lo representamos dentro de estos símbolos, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir, lo voy a colocar acá. Cuando nosotros colocamos algo en mayúscula, aquí nosotros lo vamos a cerrar dentro de estas llaves. Y los no terminales, o sea, donde los nodos hoja o lo último, pues los representamos con letras y números también. Entonces, ya no importa cómo lo vamos a trabajar. Tenemos también la O, que usted conoce acá en una gramática, pues igual aquí funciona la O también. Las repeticiones las vamos a encontrar de esta manera.
con las llaves, que son las repeticiones, que nosotros conocemos comúnmente. La parte opcional. No es lo mismo opcional que alternativo. Este es el alternativo. Esto es el opcional. Ya me van a entender cuál es la diferencia y otro, ¿verdad? Y los terminales, pues por lo general se colocan en comillas y en negritas a veces, ¿verdad? Entonces, ese es bastante común. Por ejemplo, para poderlo denotar mejor, los colocan dentro de apóstrofos, dentro de comillas, quiere decir que son terminales. Ahora, ¿dónde se aplica el BNF? Vamos a hacer un ejemplo de BNF bastante sencillo, en base a todo lo que nosotros trabajamos. Vamos a empezar a armar un BNF. Suponiendo que ya hay una gramática, suponiendo que ya hay un autómata, entonces lo único que tengo que hacer yo es únicamente estructurar mi BNF, y eso tengámoslo mucho en cuenta. Por ejemplo, ¿dónde inicia nuestro programa? Inicias desde un inicio. Todos los programas van a trabajar por medio de un inicio. O sea, el inicio va a ser el nodo principal. Se va a definir como una función. Vamos a colocarle aquí una función. ¿Por qué? ¿Qué escribe usted después de un inicio? Escribe una función. Hasta aquí vamos. ¿Y qué es lo que va después de una función? ¿O qué tipo de funciones pueden haber? Vamos a colocar acá. Función. Se va a definir como posiblemente el usuario pueda hacer una condición o haga un ciclo o haga, híjole, todo lo que usted haga. Ciclo. ¿Verdad? Todas las funciones que existan. Imagínense cuántas funciones son las que se tienen que programar, ¿verdad? Entonces, veamos la estructura de la condición nada más. ¿Qué es una condición? Yo solo voy a hacer la primera parte nada más por cuestiones de tiempo. ¿Cuál es la estructura de una condición? ¿O cómo se va a definir? Se va a definir a través de el terminal if. De un terminal if. Y después que va a ir el terminal, va a ir un argumento. Un argumento. Y después que va a ir la palabra entonces. ¿Estamos bien? Así se va a armar una condición. ¿Y qué es lo que va a ir dentro de ese argumento? ¿Cómo se arma un argumento? Un argumento se va a trabajar de esta manera. Va a ir un valor, podríamos colocarle. Un valor. Y luego que va en medio, una comparación. ¿Verdad? Una comparación. Que esta, después que va de la comparación, va a ir otro valor. Porque esta es la estructura de un argumento, ¿verdad? Cuando usted coloca 5 mayor que 3, esta es la estructura, mire, valor, comparación, valor. Ese es el BNF que se está generando. Entonces, ¿qué es valor? Valor puede ser un identificador, puede ser una constante, puede ser lo que sea, ¿verdad? Entonces, todo lo que uno puede empezar a trabajar o lo que puede empezar a realizar, ¿verdad? Entonces, sigamos trabajando y nos tocaría valor. Permítame, solo voy a ver rapidito. Kevin, ¿lo escucho? Gracias, Link. Perdone. ¿En qué momento, por ejemplo, cuando tenemos valor, comparación, valor, en qué momento se evalúa la respuesta? Por ejemplo, podríamos tener el valor, comparación, respuesta, y luego para ver si la respuesta es igual al valor que teníamos. Porque para poder tener un
una comparación, necesitamos compararlo con algo, ¿verdad? No sería después del entonces, no. No, sino que, por ejemplo, cuando hacemos un login básico, ¿Cuándo se activa el true y el false, dice usted, verdad? Del parámetro. no. Por ejemplo, cuando tenemos un login bastante básico, o sea, la clave que ingresa el usuario es una clave que ya está guardada. Entonces comparamos la que ingresa con la que ya está guardada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este tipo de autómatas, también hay, como ya se usan memorias, ¿ya hay un valor guardado o aún no? Vea, pues, adelantándome a los hechos, porque eso es lo que está bien y la cuestión está bien clara. Lo que pasa es de que acá, y eso es lo que voy a colocar acá, en valor, que no hemos terminado todavía, esto puede ser un identificador. ¿Qué es un identificador? En compiladores es una variable, ¿verdad? Es una variable, un espacio reservado en la máquina. Este espacio reservado en la máquina, cuando se compila, se genera una pequeña tabla de símbolos, ¿verdad? Donde registra el nombre. Por ejemplo, usted le colocó paz, por decirles así a su variable, entonces aquí hay una parte donde dice paz, ¿verdad? Y le coloca valor. Entonces, ¿qué le coloca valor? Por ejemplo, 1, 2, 3, por decirles así, ¿verdad? Y todos los argumentos que tenga el identificador paz. Cuando se ejecuta el BNF, llama a la tabla y llama a otro tipo de analizador donde dice, si esto es igual a esto, entonces viene, busca en la tabla el valor, los compara y si es así, llama a otra función. Es que aparte de esta tabla, hay otra tabla de funciones. Están todas las funciones que pueden existir. Entonces, si compara, llama a la función X, que es la de loguearse, dice usted, ¿verdad? Un loan. Entonces, activa esta parte. Pero eso ya es trabajo un poquito más adelante. Nosotros apenas estamos estructurando. Como es de que yo haya escrito de una buena forma el if, ¿verdad? No sé si me entendió, pero sí estamos un poquito adelantado, pero sí es completamente lógico entender. Aquí lo único que nosotros estamos haciendo es estructurar. Porque yo estoy estructurando el if que ya existe, ¿verdad? El if que ya existe. Porque usted, si quiere, puede hacer su propio if, lo puede hacer. Y usted aquí en la gramática lo define y aquí en su BNF lo define. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el if es distinto? ¿Por qué es distinto el if en Basic, distinto el if en Java, distinto el if en Python? Porque ellos hicieron así, se lo imaginaron así, hicieron su gramática así e hicieron su BNF de esta forma. Yo estoy haciendo un BNF clásico, de los que normalmente se utilizan. ¿Y hace falta lo que sigue después del DEN? Sí, es que un BNF armarlo es bastante difícil. Voy a terminar y después, si tienen dudas, me cuentan. Gracias por sus dudas. Sin dudas, no sé si me están entendiendo. ¿Qué puede ser valor? Muy bien, cualquier cosa me cuentan. ¿Qué puede ser valor? ¿Qué va a ir de este lado? Se va a definir como posiblemente sean identificadores, que era lo que nosotros decíamos, o bien pueden ser números. Miren, solo el valor que va de este lado posiblemente sea una variable, ¿verdad? O posiblemente sea un número. Y de ambos lados, ¿verdad? Y en este caso vamos a colocarle, entonces, ¿qué es un identificador? ¿Qué es un identificador? Pues sencillamente va a ser una letra, ¿verdad? Puede ser de esta forma, hasta aquí estamos aterrizando, ¿ven? Es el nombre de una variable, ¿verdad? Puede ser una letra, de ahí que va a seguir, puede ser en mayúscula, o bien de esta manera. Miren, eso es un identificador, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ir a identificador? Miren, cualquier letra, cualquier nombre es un identificador,
es un nombre completamente normal. O es hasta ahí cae la parte. Entonces, ¿y qué es un num? Un num puede ser un número, ¿verdad? ¿Cómo se va a definir un número? En mi caso, yo lo voy a definir. Lo puedo hacer de esta manera. Algunos lo hacen 0, 1, 2, 3. Yo lo voy a hacer de esta manera por cuestiones de tiempo. ¿Verdad? Un número o bien puede colocar decimales también, ¿verdad? Le voy a ir un punto. Negado. Y después va nuevamente. Ahí estamos. Vean, eso puede ser un número. Ahora, ¿qué es lo que va a ir en comparación? Comparación puede ser un signo. En este caso yo lo voy a cerrar de esta manera, de forma rápida, porque puede ser que sea el mayor. Bueno, aquí me salió menor, y una vez que se quede. El igual, aquí le vamos a colocar dos iguales, ¿verdad? Un mayor igual, un menor igual, o un distinto. Miren, solo para armar una línea de if, tuvimos que hacer esto. Solo para una línea de if. Para únicamente escribir esto, mire, si 3 es mayor que A, entonces, solo para escribir esto, mire, tiene que suceder todo este BNF. Y escribe lo que ustedes quieran. No sé si me entendieron. Aquí lo único que buscamos fue estructura. Nadie puede cambiar esta estructura. Esta es estática. Nadie puede decir, voy a empezar con una mayúscula y después escribo el entonces. No, es que en ningún momento se va a topar, porque este es el orden en el cual se va a ir desplegando todo. Entonces dicen, evalúe si la expresión de abajo pertenece a ese lenguaje. Bueno, if, entonces usted va a empezar. Inicio, función. La función, nos vamos en la condición. La condición escribió el if. Luego busca el argumento. El argumento necesita un valor. Comparación, valor. Entonces, ya estamos aquí. El valor puede ser un ID o un número. El número puede ser esto, cumple. Luego, ¿qué va en medio? Comparación. Comparación que puede ser cualquier signo. Ah, sí, cumple. Y después va a ir otro valor. La misma historia, cumple. Y de último, ya está la palabra entonces. No sé si me entendió. Ese es el trabajo de un BNF. En el módulo ustedes van a encontrar distintos tipos de BNFs. Inclusive voy a ver si logro ingresar al módulo para que ustedes vean cómo trabaja un BNF para números, para dígitos, etcétera, 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 que uno puede trabajar. Ahí ustedes van a encontrar varios BNFs que les pueden servir. Para que ustedes puedan ver cómo se trabaja un no terminal, un número terminal. Todos los lenguajes tienen ¿cómo se llama? Un BNF. Aquí nosotros, ahí estamos, permítame. Aquí un ejemplo de un BNF, se los voy a tratar de pegar. Miren, este es un BNF. Y ahí, miren, para buscar un BNF de un lenguaje de programación es increíblemente grande. No sé si tienen la duda que es un BNF. Me confirman, por favor, en el chat ahí. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Estamos perdidos? Me cuentan. Ahorita voy para allá. Estamos. ¿Ya lo escucho? Entiendo que el BNF es como la sintaxis de la estructura que se coloca para, digamos, hacer las condiciones o que realice algo que nosotros queramos, ¿no? Así es, son las que definen la sintaxis. Exactamente así es. Algunos lenguajes de programación son bien poderosos porque tienen un buen BNF
Por ejemplo, en Python hay 2 formas de hacer ifs, entonces está bastante bueno, muy, muy bueno. Entonces, aquí es en donde se genera todo esto. Lo hace el BNF. Abraham, no entiendo, se pregunta, explique qué es un BNF. Es todo lo que estábamos diciendo hace un ratito, pero si me hace más simple la pregunta, con mucho gusto. Los demás, no sé cómo están. A ver si entendí. BNF es lo que, Jairo, no escucho, en lo que así resuelvo dudas de un solo. Perdone la interrupción, lo que quería decirles que se le agradecería una breve explicación de lo que es BNF. Lo que acabamos de hacer, ese es un BNF, lo que vamos a hacer, inclusive escribimos un BNF. Esto es un BNF. Esto es un BNF, ¿ve? Es una notación BNF, que es muy similar. Esto es una notación BNF. Así se arma, así se coloca, ¿verdad? Van a encontrar ustedes varios tipos de BNFs, pero ya tienen la misma historia, la misma mecánica. Sencillamente es una notación en el cual nosotros escribimos todo. Pero ya... Perdón. Podríamos decir entonces que un BNF es la descripción de la estructura de un autómata. Sí, la estructura de un autómata y la estructura de un lenguaje de programación. Eso es. Eso es. Lo que pasa, como a nosotros ya nos interesan las estructuras, entonces nos lanzan la parte del BNF, ¿verdad? Sí, pues como aquí no importa el lenguaje porque ya ahí con la estructura definió independientemente qué lenguaje utilizaría el programa, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora ya tengo más claro lo que es un BNF. Ok, sí. Lo que dice Douglas, ¿es un metalenguaje? Sí. Característica de un metalenguaje pueden generar muchos lenguajes, que es lo que nosotros tenemos aquí. Solo con este pequeño bloque, ¿cuánto código no podemos generar? ¿Cuánto código no podemos generar? Así como generamos el que está aquí, podemos generar otro tipo de código, podemos generar esto. Si A es menor que B, entonces lo va a poder generar. Yo puedo generar también si C es igual a C o 5 es igual a 5. O sea, por eso se le llama metalenguaje, porque puede ir generando un montón de cosas. ¿Qué significa BNF ¿cómo se llama? De forma literal, podríamos decirle, es Bacchus Nord. Esto se le dio el nombre, la misma historia, se los voy a pegar. ¿Cómo se llama? El nombre de una persona, ¿verdad? ¿Quién fue quien desarrolló esta notación? ¿Por qué es importante entender esta notación? Recuérdense que los que desarrollan lenguajes de programación necesitan tener como una forma de estructurar todo. Entonces utilizan todos esa notación. Entonces les es bien sencillo manejarlo. Imagínense que usted, por decirles así, ¿verdad? Usted trabaja para una empresa desarrolladora de software y está generando un lenguaje de programación y a medio proyecto ya no lo puede continuar, entonces tiene que entregar toda la documentación. Entonces, ¿qué es lo que va a encontrar el otro? La notación BNF. Entonces, en base a eso va a poder generar, va a poder hacer los códigos. Si no tiene BNF, ¿cuáles son las estructuras? Por ejemplo, usted se fue y ¿cuál era la estructura de su condición? Revise el BNF. Ah, sí es cierto, aquí está la estructura. A eso nos referimos con BNF.
No sé si logré aclarar toda su duda. Ustedes me cuentan, si no, continuamos. Van a tener ustedes, déjenme revisar rapidito, voy a ir al módulo para verificar si yo recuerdo que les coloqué ahí algunos ejemplos de BNF y es un poquito más estructurado y un poquito más ordenado. Permítanme un segundito. Sí, tienen BNF, inclusive se les dejó un ejemplo del BNF en SQL. Si ustedes pueden ir a ver, ahí tienen un BNF del SQL para que le vayan a echar un ojazo, ¿verdad? Entonces sí tienen ahí un BNF de SQL. Jairo, ¿me escucho? Dije, ¿y todos los lenguajes utilizan el mismo BNF? No, dependiendo del creador, dependiendo del diseñador, porque si todos utilizan, ahora, en notación, sí, notación, pero en cómo estructuran su BNF, no, cada quien lo estructura según cómo quiera estructurar sus códigos. Pero en notación, sí. O sea, utilizan los mismos símbolos, utilizan todo de la misma manera. Entonces, sí, eso trabajamos. Bueno. Entonces van a encontrar ustedes una notación BNF de SQL cuando vayan ahí. Y luego empezamos con algunos temas ahí que es con respecto a las gramáticas regulares que tienen ahí. Cómo trabajamos una gramática regular y cómo obtenemos el autómata finito no determinista de una gramática, que eso usted ya lo trabajamos la semana pasada, si usted se recuerda, donde nosotros tenemos una gramática y podemos generar su pequeño autómata, o tenemos un autómata y podemos escribir su gramática, ¿verdad? Entonces, ahí les aparece algunos ejemplos para que ustedes puedan revisar. Ya lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, van a encontrar también que es una gramática ambigua, que una gramática ambigua se le conoce a aquellas gramáticas en los cuales pueden generarse o pueden derivarse de distinta forma. Tenemos nosotros, voy a jalar el que acabo de encontrar en el material de aprendizaje, solo para que vayamos entendiendo. Igual usted revisa cómo se llama. Este es una gramática, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí yo ya mezclé dos cosas. Es una gramática, pero también estamos trabajando con BNF, casi es una mezcla, ¿verdad? Entonces, pero esta pequeña gramática es ambigua porque con el hecho de escribir ID más ID, y ID igual ID más ID, pues genera dos árboles. Se puede hacer de esta forma y también se puede hacer de esta forma. Cuando una gramática puede generar dos o más árboles, se le conoce como ambigua. Entonces, si la gramática es ambigua, hay que controlarlo, ¿verdad? Muchos analizadores léxicos no aceptan lenguajes que sean ambiguos, entonces hay que reducir esa ambigüedad, pero eso se trabaja más en compiladores, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una gramática, yo les decía, podemos trabajar con sus equivalencias, lo mismo que estamos trabajando. Luego van a encontrar la teoría de jerarquía de Chomsky, pueden verificar los lenguajes sin restricciones, los lenguajes dependientes del contexto, los de libre contexto, los regulares, que es lo que tienen ahí, y ahí se les colocó material suficiente para que ustedes puedan leer. Y luego la parte de la recursividad. Entonces, aquí vamos a explicar un poquito qué es una recursividad. Es un poquito complejo, pero sí son necesarias las recursividades. Pero hay que tener mucho cuidado dónde está la recursividad, porque hay que quitarla. Cuando nosotros tenemos lenguajes que sean recursivos, pues por lógica, la mejor forma es poderlos quitar. Y tenemos nosotros dos formas de poderlo quitar. Podemos quitar por la izquierda
o podemos quitarlo. Inclusive en la izquierda todavía tiene 2, 3 formas y podemos factorizarlo también. Es una manera bastante sencilla de poderlo trabajar. Nosotros vamos a quitar ambigüedades ahorita de una forma bastante básica. Pero primero veamos qué es una recursividad y por qué es importante la recursividad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta parte, acá, colocamos, por ejemplo, A deriva a A. Solo hablemos de esta regla nada más. Esta tiene recursividad y se le conoce recursividad porque está aquí y está también del otro lado. Entonces, esto es recursivo. ¿Por qué es recursivo? Porque al momento de estar, vamos a cerrar esta parte, al momento de estar generando una cadena, uno puede generar esta. Por ejemplo, puede escribir A deriva a una A. Nuevamente, puedo derivar a otra, utilizo la misma regla y puedo seguir la cantidad de veces que uno quiera. Entonces, ahí es en donde está existiendo la recursividad, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama recursivo. Esta recursividad, como nosotros la tenemos, pues es bastante normal que nosotros lo tengamos y es completamente aceptado, ¿verdad? El problema es cuando nosotros encontramos este tipo de recursividad. Tenemos, por ejemplo, acá AB. Esta recursividad de aquí no la podemos tener, ¿verdad? Entonces, esto es recursividad por la izquierda. En este caso, sí, los analizadores no se lo van a permitir, no se lo van a permitir. Entonces, hay que quitar esa recursividad a través de algunas sustituciones que nosotros podemos trabajar, que eso es lo que quiero que entendamos ahorita, ¿verdad? Quitar una recursividad de una forma bastante básica para que nosotros podamos entender. Entonces, ¿qué pasaría acá, por ejemplo, con esta AAB? Pues sigue siendo recursiva. Si ustedes se fijan, A deriva a una AB y luego nuevamente esa A puede derivarse a una ABB y puede generarse a una ABBB y así sucesivamente. Sigue siendo recursiva. Entonces, ¿son necesarias las recursividades? Sí. Sí, son necesarios. O sea, no es de que nosotros vayamos a decir, bueno, no sirve la recursividad. Sí nos interesa poderlo entender. Lo único es que si está del lado derecho, no hay ningún problema. El problema es si está del lado izquierdo. O sea, dicho en otras palabras, si usted lo ve así, está bien. Pero si usted lo ve así, está malo. Tiene que estar del otro lado. No sé si me entendió qué es una recursividad y cuándo es bueno y cuándo es malo. Ahorita lo vamos a quitar. Ustedes me cuentan. Con que me entiendan que es una... Bueno, la verdad no... No sé por repetir, ingeniero, no me quedó claro, la verdad, lo de recursividad. Ok. Gracias, Yaro. Los demás no sé si estarán o no estarán. Jorge, lo escucho. Sí, disculpe, ¿podría volver a explicar eso de por la izquierda? Es que no entendí muy. Ok, gracias. Los demás espero que estén bien. Veamos, se los voy a... Vamos a borrar todos. Se los vamos a escribir de esta forma. Recursividad. Recursividad. Repito. En español, ¿verdad? Entonces, recursividad es de que se repita o que vuelva a aparecer el mismo del lado derecho. Hay dos tipos de recursividades. Está la recursividad por la derecha
la recursividad por la derecha. ¿Qué es una recursividad por la derecha? Cuando vaya a suceder esto. S deriva a S. O bien a S. ¿Por qué se le llama? ¿Por qué dice que existe recursividad por la derecha? Porque aparece el mismo, pero está del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace una recursividad? Empieza a generar palabras repetitivas. Es el famoso, esto vean, son los lazos. Pero no todos los lazos son buenos en las gramáticas. Hay que mover bien los lazos. Entonces, aquí lo tenemos a la derecha. Entonces, tenemos también recursividad por la izquierda. La recursividad por la izquierda sucede de esta manera. Por ejemplo, que tengamos nosotros S deriva a una SA, o bien que tengamos SA cuando no hay. Entonces, ¿por qué hay recursividad? Porque si se fijan, el mismo aparece en su producción, o sea, es recursiva porque aparece en la producción también, pero acá está por la izquierda. Está por la izquierda. ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo? Miren, no es que sea bueno, no es que sea malo, aquí estoy mintiéndoles, sino que sencillamente por el tipo de análisis que nosotros hacemos, no nos conviene tener recursividades por la izquierda, nos conviene tenerlos a la derecha. No sé si les expliqué más o les compliqué más. Recursividad es cuando vuelve a aparecer en sí mismo. Entonces se está llamando, como decíamos nosotros, se volvió en un bucle sin terminar, si ustedes se recuerdan. Entonces, esa es una recursividad. No termina. Puedo escribir un montón de veces, ¿verdad? Pero la diferencia es de dónde está la recursividad, en dónde aparece, si aparece de su lado derecho o aparece de su lado izquierdo. ¿Me cuentan? Gracias, ingeniero, me quedó más claro. Ok. Los demás no tengo ni idea si estarán por ahí. Ya me empezaron a asustar un poquito. Bien, ingeniero. Gracias, disculpen. Perdonen que les moleste, pero si no, vamos a decirles todos con cámara, ya se está fregado. Ni yo lo enciendo porque yo también me desconcentro viéndome. Aquí estamos, ingeniero. Poned atención. Gracias, yo les creo. Sigamos entonces. Quitemos recursividad por la izquierda, ¿verdad? Recursividad por la izquierda. Hay que quitarlo, nos guste o no, tenemos que quitarlo. Entonces, cuando usted vea una gramática ahorita y hay nosotros no hemos trabajado recursividades por la izquierda, si se fijan, todas las recursividades las colocamos nosotros del lado derecho porque es la forma en que nosotros trabajamos según nuestro LL1, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando nos topamos? Tenemos que quitarlo. Hay una regla para poderlo quitar que en este caso es esto. Voy a tratar de pegárselos, creo que por aquí lo tengo. Esta es la regla para quitar recursividades por la izquierda. Nos vamos a quedar aquí. Esta es la regla, miren. Y es bien fácil. A deriva a beta, alfa prima deriva a alfa y a prima y bien deriva a un vacío. ¿Cómo se aplica esas reglas? Bien fácil. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a crear una gramática que sea ambigua. Y después vamos a tratar la forma de poderlo eliminar. Voy a escribir una gramática de esta forma. S deriva a SA, o bien puede derivar a un vacío, y A deriva a una B, y B deriva a una C, por decirles así. Entonces le dicen a usted, mire, mi gramática está bien bonita. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que decir usted? Verifiquemos si hay recursividad. Sí hay recursividad. O sea, sí se repite.
Y no solo puede haber recursividad en la primera, también puede haber recursividad en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta fila. O sea, sí pueden haber recursividades, pero ahorita solo tenemos recursividad en la primera fila. ¿Cómo la quito? Porque tengo que quitar esa recursividad. Esa gramática no me sirve, no puedo trabajar con ella, no puedo hacerle ese autómata de pila por el momento. Entonces tengo que quitar esa recursividad. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está nuestra solución. Dice que para poderlo quitar, el original lo tenemos que derivar a beta, ¿verdad? A beta seguido de alfa. ¿Quién es beta? Beta se le llama a aquel que no tenga la recursividad. Yo se lo voy a cambiar, porque para que me pueda entender. Aquí le voy a colocar A. Porque puede derivarse a una A. Coloquémosle A. Entonces, ¿quién es beta? Beta es el que no tiene recursividad. El que no tiene la recursividad. ¿Cuál de los dos no tiene recursividad? Esta sí la tiene. Esta no la tiene. Entonces, ¿quién sería beta? Esta sería beta. O sea, yo busco quién es el que no tiene la recursividad. No sé si me entendieron quién es beta. Es la derivación donde no hay recursividad, donde no la hay, que posiblemente sea un vacío, puede ser una letra, que es lo general que se debe colocar. Entonces, ya identificamos quién es beta. ¿Quién es A'? Porque dice A'. A' es una copia de ese mismo no terminal. Es como su primo, ¿verdad? Entonces, su primo es su copia, su prima es su copia, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que usted, pero en otra versión. Por eso se le llama A', porque es la misma A, solo que esta es una copia que puede heredar varios de esos atributos, pero puede tener otro tipo de valores. Dice matemática con las primas, ¿verdad? Ustedes son expertos en primos y primas. El caso es esto, que sigue siendo el mismo. Entonces, es un nuevo no terminal que va a aparecer, la A'. Pero esta A' va a derivar a un alfa. Alfa prima. ¿Quién es el alfa prima? Sencillamente, el alfa prima va a ser aquel quien esté después de la derivación. Después. Entonces, aquí sería alfa. Y tiene que derivar a un vacío. Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos que entender. ¿Quién es alfa? ¿Quién es beta? En todos estos detalles. Entonces, no va a costar mucho lo que nosotros vamos a realizar. ¿Quién es alfa? ¿Y quién es beta? ¿Quién es A'? Que son los tres elementos que nosotros tenemos comúnmente al estar trabajando, ¿verdad? Entonces, si tenemos acá una parte, vamos a tomar el que no tiene y le colocamos la A'. Y enfrente de la A' le vamos a colocar el que sí tiene, seguido de la A' y luego colocado un vacío. Hagámoslo entonces. Verifiquemos. Entonces me quedaría S, que ese es el original, deriva a beta. ¿Quién es beta? La A, que es esta, ¿verdad? A. Y le coloco S'. S'. S' deriva a alfa. ¿Quién es alfa? La A. Seguido de S'. O bien un vacío. Y miren, ya quité la recursividad. Esto es lo mismo que esto. Es su equivalente, solo que no tiene recursividad. ¿Me cuentan?
No sé si me entendieron. Vamos a hacer otro ejemplo y después les pregunto. Vamos a utilizar esta parte. Vamos a hacer uno bien. Vamos a colocar A, una recursividad, por ejemplo. A deriva a B, o bien coloquémosle que derive a una C. Solo es un ejemplo nada más. Entonces, ¿cómo quito la recursividad ahí? ¿Quién es beta? El que no tiene recursividad. De este lado no aparece la A, entonces este es beta. ¿Quién es alfa? Pues es el que sigue después de la recursividad. Entonces, este es alfa y este es beta. Entonces, saquemos la recursividad. Entonces, lo vamos a escribir de esta manera. A, lo original, va a derivar A. ¿Quién va primero? Beta. Entonces, escribo C, B, prima, que es la copia, ¿verdad? Que es esto. Y, perdón, es A prima. Es A prima. Y la A prima va a derivar a alfa, que en este caso es las dos B seguido de A prima. O el vacío. ¿Por qué o el vacío? Es que aquí está la regla, miren. Esa es la regla que nos indica lo que tenemos que hacer. Entonces, ya quité la recursividad. Hoy sí, no sé si me entendieron cómo se quita la recursividad. Ahorita va a aparecer ese famoso A', S', B', híjola, se vuelve bien alegre. Sí, lo escucho. Veamos, a ver si le logro explicar de esta manera. Y si le entendí su duda también. Vamos a colocar S deriva a SA, o bien coloquémosle a una B. A deriva a una A, dos A's, o bien que derive, perdón, a una C mayúscula, y la C que derive a una D. ¿Estamos bien? Revisen, por favor. Esta es completamente, esta gramática es completamente recursiva por la izquierda. Ingeniero, disculpa, y si puede, o sea, si puede colocar uno, por ejemplo, sea de que solo tenga una recursividad, ¿por qué no sin agregarle el O, B o C? Por favor. No escuchamos, no sé si dejó apagado su micrófono. Ok, sigamos entonces. Veamos algo bien importante. Perdón, solo tenía apagado porque estaba revisando unas cosas acá. Repito que me llamaron nada más. Perdón, no logré escuchar la duda anterior, disculpen. Que si podíamos derivar a A. O sea, que ahí puede haber una sola recursividad, disculpa, ingeniero, por ejemplo, que no pueda ir, por ejemplo, ahí en la primera, digamos, S deriva a SA o B, o sea, que no pueda haber la B, digamos, que solo esté la S y la A. Así.
Ajá, que solo puede haber porque igual es... Sí, porque, o sea, cuando estamos aplicando la regla, nos basamos ya en la segunda, por ejemplo, la OB, que no tiene recursividad, entonces, pero si en caso de que no pueda aparecer eso en una de esas, por ejemplo, ¿cuál de esos vamos a aplicar? Buena pregunta, y le explico de esta manera. Si no aparece esto, la gramática está mal escrita. Está mal escrita. ¿Por qué? Porque esa gramática nunca va a terminar. Usted se recuerda, hace como 2, 3 semanas escribimos una gramática así y nunca se detuvo y le tuvimos que colocar el vacío porque la gramática no servía. Entonces siempre tiene que haber una salida. Siempre tiene que haber una salida. Ya sea que lo coloquen B o le coloquen un vacío. Muy bien, ingeniero, a eso quise llegar porque igual... por ejemplo, Sí. esa es la duda que tenía, pero si no puede haber eso, entonces ¿dónde? No, ¿Dónde? no puede haber eso. Ah, sí, por No eso... puede haber. Sí, por La eso... gramática, si se lo colocasen así, está mal escrita la gramática. La gramática no sirve. Muy bien, ingeniero, gracias. Ok. Sí, inclusive esa parte nosotros lo dijimos en su momento. Miren, nuestra gramática no sirvió, les dije yo. Entonces, coloquémoslo en vacío para cortarlo, porque si no, nunca se detiene. Entonces, no sirve la gramática. No sirve la gramática. Entonces, sí tiene que tener una pequeña salida. Bueno, ¿alguien más tenía una duda? ¿Ustedes me cuentan? ¿Todo bien? Bueno, quitemos cualquier duda me detienen. Quitemos la recursividad entonces. Esta gramática, pues de cajón se ve que es bien recursiva, ¿verdad? Entonces, si uno dice, vamos a ver si es recursiva, sí es recursiva. Aquí aparece. Y sí es recursiva. Aquí aparece. Pues yo no le pondría mucha atención. El problema es que toda la recursividad la tiene por la izquierda. La tiene por la izquierda. Entonces, sí me va a complicar un poquito el asunto. Entonces, tengo que quitar esa recursividad. Entonces, empiezo a quitarla. No se me vaya a perder. Empecemos por solo la primera línea, la S. Y digo, S deriva a beta. ¿Quién es beta? La salida del que estábamos hablando hace un ratito con el compañero, ¿va? Siempre tiene que haber una salida, si no, interminable esa gramática. ¿Quién es la salida acá? B. Entonces le coloco B, le coloco B, S'. Apareció la prima, ¿verdad? Ahorita vamos a derivar S'. Y dice que S' va a derivar a alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es el que sigue después de la recursividad. En este caso, ¿quién es el que sigue después de la recursividad? A. Entonces vamos a colocar A, S', ¿verdad? Y le colocamos la salida, vacío. Y por eso se le coloca ese vacío, porque si no le colocamos ese vacío, la gramática no sirve y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, ya quitamos la recursividad en la S. Ahora vamos a quitar la recursividad en la A, ¿verdad? Entonces escribiríamos A deriva A. Recuérdense, beta. ¿Quién es el que no tiene recursividad? C A', ¿verdad? C A'. Ahora, A', ¿cómo se va a derivar? A' se va a derivar A, donde sí hay recursividad. ¿Qué hay recursividad aquí? Son 2A. Entonces vamos a colocar las 2A seguido por A', ¿verdad? Seguido por A' o el vacío. Y la C que deriva a una D. Es lo mismo, lo único es que aquí ya no hay recursividad por la izquierda. Ya la quitamos todo. ¿Me cuentan si me entendieron? Yo lo veo bastante práctico. Pero ustedes me dicen.
Bueno, van a hacer un ejercicio ahorita, aprovechando un poquito el espacio que tenemos, y vamos a quitar la recursividad por la izquierda y por la, solo por la izquierda nada más, que es lo que nos interesa a nosotros. Y lo vamos a trabajar con esta parte. Yo les voy a dar, ¿cuánto? 38, 3 minutos para que ustedes se puedan adelantar y luego yo lo voy a trabajar. Ahorita sí que coloquemos esta